Y doña de arriba quedó esta semana de martes de pagarnos 2,000 más. Pero hay que decirle. Ya, miércoles. 25, 106, 106. Voy a poner la cosa del certero. Ponga. ¿La vamos a llevar? ¿La vamos a llevar el molde? Sí, si quiere. Ya, voy a sacarlo todo entonces. Voy a sacarlo todo. 5 cosas tenemos que llevar, ¿no? Sí. ¿Qué? La heladera. Freezer. ¿Freezer? No, freezer. La heladera, la cocina. El horno. ¿El horno? La mesa. La mesa. El mueble. El mueble. Ya en la tarde yo te voy a hacer la instalación eléctrica. Y también puedo ir a comprar ya la veneta y colocarte todo eso, colocarlo ya. Y con la instalación eléctrica más ahí ya puede empezar. Y te puedo hacer los letreros más. Creo que estamos con volumen. ¿Cómo qué? Con volumen. Piernita están ahí chiquititas. No, pues chiquititos, mira. Por eso, ¿ves? Sí, estaban ya bonitos así tú. Buenos días, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día. Yo dije, están
No están escuchando. Bueno, terminamos el repaso de nomenclatura, ¿no? Lo último que hemos visto, ¿qué fue? No me acuerdo. Lo último que vimos fue de nomenclatura de los aromáticos, ¿no ves? Meta para orto, sí, eso hemos visto. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Vimos un poquito de nomenclatura de compuestos bifuncionales, sin embargo, eso vamos a dejarle para el auxiliar. Ya hablé con el auxiliar, lo van a ver con el auxiliar eso. En la siguiente semana, hoy es lunes, el siguiente lunes hay examen de nomenclatura. La auxiliar me dijo que se lo dije por esta semana para repasar con ustedes, y en la siguiente semana van a dar examen de nomenclatura. El siguiente lunes, a esta hora, examen de nomenclatura. Pasamos un rato clases de teoría y el resto de clases va a ser examen de nomenclatura. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp un modelo de examen de nomenclatura. Hay más o menos hay 10 preguntas, 5 preguntas en las cuales ustedes tienen que colocar el nombre. Ahí está la estructura escrita y te tienes que escribir el nombre. Y otras 5 preguntas en las cuales está el nombre, usted tiene que escribir la estructura. Al revés, ¿no? Dado la estructura, escriben el nombre, y otra, dado el nombre, escriben la estructura química. Les voy a pasar modelo de examen para que más o menos vean. Al final de la clase les voy a pasar un modelo. Lo tengo que buscarlo primero. Una vez que lo encuentre, ya les paso el modelo. Ahorita voy a ir buscando. Dicen, ¿va a pasar las diapositivas igual? A ver, IL come 105. Ah. Trabajo. Laboratorio. No hay. Bueno, no lo tengo en esta computadora, lo tengo en la otra computadora. Así que después nomás le voy a pasar. No, he buscado aquí, no hay. Ya. Bueno, entonces empezamos las clases. Hoy empezamos la primera clase de avance. Clase número 1. La unidad número 1 tiene dos clases, 1 y 2. La unidad número 2 tiene 3 clases, 2 clases también, la 3 y la 4. Terminando la unidad número 1, 2, 3 y 4, se da el primer examen parcial. ¿Ya? Entonces, hoy es la primera clase. Empezamos nuestra primera clase de avance. Es aparte de lo de nomenclatura, ¿no? Ya. Es el contenido de la clase número 1. Pueden ver unidad número 1, clase número 1. Generalidades, historia de la química orgánica, características diferenciales, importancia, modelos atómicos y propiedades del núcleo atómico. Esa es la clase número 1, la clase de hoy. Empezamos. Introducción. ¿Cómo se define la química orgánica? Actualmente la química orgánica se define como la parte de la rama de la química que trata el estudio de los compuestos de carbono. ¿Sí? Ante la química orgánica, la palabra orgánica es una herencia
de un tiempo más o menos de 1600, 1700, dados los primeros químicos, decían que los compuestos que conocemos ahora orgánicos provenían de organismos vivientes y que el hombre no lo podía fabricar. De ahí viene orgánica, que proviene de organismos vivientes, y la inorgánica, que no proviene de organismos vivientes, de minerales, etcétera, etcétera. Y se quedó con ese nombre. Hasta ahora sigue utilizando el nombre de química orgánica, pero muchos autores, incluso en congresos internacionales, se ha propuesto cambiarle de nombre, es decir, química del carbono, porque en realidad la química orgánica trata de todos los compuestos que forma el carbono, el átomo de carbono, como elemento principal. Y ustedes dirán, ¿por qué el carbono? ¿Por qué no el silicio, el oxígeno, el hierro también tienen su propia química? Comparando el carbono, en realidad tenemos 109, 110 elementos en la tabla periódica. De esos 110 elementos, el único elemento que es tan versátil, pequeñito, versátil, que forma infinidad de compuestos, es el carbono. Los demás, los parientes del carbono, vamos a ver más adelantito organizando la tabla periódica, los de la familia del carbono, los elementos carbonoides, es carbono, silicio, estaño, el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El silicio es más o menos algo parecido al carbono, pero no tanto, es más grande, el doble de grande, y forma la arena. La arena es dióxido de silicio. No tiene la versatilidad del carbono. Podría haber la química del silicio, pero no es en estas condiciones de la Tierra, de presión y temperatura que tenemos, no se da para que el silicio tenga una química especial como tenga el carbono, como tiene el carbono. Entonces el carbono es un átomo muy especial, muy pequeñito, pero muy activo. Decía, la palabra orgánica es una regla del pasado que literalmente significa derivado de organismos vivos, ¿ya? Bien, a medida que pasó el tiempo, los científicos, los químicos empezaron a describir compuestos y estudiar de qué estaban compuestos la materia. Uno de ellos es Federico Waller, que investigó transformaciones químicas, estudió las reacciones químicas y logró transformar un compuesto inorgánico en un compuesto orgánico y viceversa. Entonces, había una teoría, la teoría de la fuerza vital, que se creía que el hombre a través de una energía que a través de su mano le transfería a las sustancias químicas, podía transformarlo, etcétera, etcétera. La teoría de la fuerza vital fue desechada a partir de los experimentos de este señor Federico Waller. Este fue el experimento clásico, transformar el cianato de amonio en urea. El cianato de amonio ya se conocía, que se encontraba en unas piedras en la orilla del mar. Y la urea también ya se conocía, se había aislado de la orina del caballo. Por lo tanto, la urea era orgánica y el cianato de amonio era inorgánico. Calentando el cianato de amonio se transformaba en urea. Y eso fue el principio de desechar la teoría de la fuerza vital. Sí, esto es la explicación. La urea ha obtenido de organismo vivo a partir de la orina del caballo. Bien, los compuestos orgánicos tienen básicamente formado por 4 elementos importantes. Esos elementos importantes, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son los elementos más abundantes en los compuestos orgánicos. Más abundantes. Un poco menos abundantes están los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, y un poco menos todavía están los metales, como litio, sodio, potasio, hierro, magnesio, calcio. También forma parte de los compuestos orgánicos, pero principalmente estos 4 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué tiene el carbono de especial que se dedica a toda una rama de la química a estudiar sus compuestos, los compuestos de carbono? El átomo de carbono forma enlaces fuertes con otros átomos. Vamos a ver más adelante la fuerza de los enlaces, ¿no? Estos enlaces pueden ser simples, dobles, triples, formar ciclos, formar enlaces múltiples con otros átomos, cadenas, anillos, estructuras moleculares de variedad infinita. Eso no lo tiene ningún otro átomo. Uno que se parece al carbono es el silicio, otro que se parece al nitrógeno. Algo se parece, pero no es igual, ¿no? El átomo de carbono es un átomo bien pequeñito. Está ubicado en el segundo nivel en la tabla periódica, número atómico 6. Significa es pequeñito, bien pequeñito. La tabla periódica está organizada en forma creciente de números atómicos.
¿ya? El número 1 es el hidrógeno, el más pequeñito de todos los átomos, que está formado por un protón y un neutrón, y un electrón. Nada más tiene el hidrógeno. Un protón y un electrón. No, tiene neutrón. Entonces, de ahí viene después el hidrógeno, viene el helio, después del helio viene el litio, después el litio el berilio, después el berilio el boro, y de sexto lugar viene el carbono. Número atómico 6. Tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Es pequeñito. Comparemos con el hierro. El hierro tiene 26 electrones, 26 protones. Es más grande. El hierro muchote más grande. El nitrógeno tiene 7, enseguida del carbono viene el nitrógeno. Después el oxígeno viene 8, está cerquita. Todos los compuestos orgánicos están formados por átomos pequeñitos. ¿Ya? Algunos compuestos inorgánicos, que se decía antes inorgánicos del carbono, son el anhídrido carbónico, es decir, también se encuentra en minerales, el CO2 anhídrido carbónico, el monóxido de carbono, los sulfuros de carbono, los carbonatos y bicarbonatos son sales de carbono, los cianatos y tiocianatos son sales de carbono, carbonos puros como el diamante, el grafito son carbonos puros, y a los yacimientos de carbonos minerales, ¿no? Pero es la mineralización de plantas y animales que vivieron hace millones de años. El carbono en estado natural se encuentra en varias formas alotrópicas, como grafito, hulla, antracita, turba, lignito y otros. Es decir, aquí hay formas cristalinas, diferentes formas cristalinas. ¿Ya? Vamos a ver más adelante una de las propiedades nucleares atómico es la isotopía, 12, 13 y 14. El más común es el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. La suma de los dos hace 12. ¿Ya? Estos otros son más pesados. El carbono 13 tiene un neutrón de más, el carbono 14 tiene 2 neutrones de más. El carbono 10 tiene 2 neutrones de menos, el carbono 11 tiene un neutrón de menos. Pero esos son inestables, el más estable es el carbono 12, que tiene la misma cantidad de neutrones que protones. Bien, el carbono 14 es radiactivo. El carbono 14 es radiactivo porque pasa de 12 a 14 absorbiendo 2 neutrones más. Entonces, el carbono 14 es radiactivo y se utiliza como referencia para la edad de fósiles antiguos, ¿no? Para pasar de carbono 12 a carbono 14 se requiere 5.730 años. ¿Ya? Entonces, se utiliza como referencia para datación. Bueno, un poco de historia de química orgánica. Los pueblos prehistóricos, los pueblos antiguísimos, ya hicieron uso de algunas sustancias orgánicas puras, ¿ya? Y utilizaron, sin saber todavía, ¿no? Pero sí sabían cómo obtenerlo y cómo purificarlo, sabían, pero no sabían su composición. Bueno, pero lo utilizaban. Por ejemplo, el famoso púrpura de Tiro, conocida en la antigüedad la púrpura de Tiro. Tiro es una ciudad que se encuentra al norte de África. Entonces, una ciudad antiguísima. Y ellos comercializaban un colorante rojo que utilizaban los reyes para pintar sus telas. Y esa púrpura, el color, este pigmento rojo lo tenían de estas conchas de molusco, unas conchitas chiquititas que lo molían y tenían ese polvito rojo, ¿ya? Entonces, ya utilizaban, ya usaban. Y otro, el índigo de alizarina, la alizarina, el índigo es otro pigmento también que utilizaban, que lo extraían de diferentes materias primas. Por ejemplo, la alizarina lo extraían de unos, ¿cómo se llama? De unas plantitas que se pegan a otras plantas, unas bromeliáceas que se pegan, unas plantitas que son parásitas. Lo sacaban plantitas, lo trituraban, le echaban, ¿cómo se llama? Cenizas, agua de cenizas, lejía y lo obtenían así. Ya antiguamente utilizaban sustancias, ¿ya? Las cenizas vegetales se utilizaban para fabricación del jabón. ¿Por qué? Porque las cenizas de vegetales tiene bastante hidróxido. Es decir, el óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de calcio, tienen las plantas. Entonces, al quemar a las plantas, esos óxidos, al disolver con agua, forman hidróxido.
y el hidróxido con la grasa forman jabón. Ya ellos sabían utilizar el jabón. Entonces, la fermentación de almidón y azúcares para producción de alcohol conocida desde muy antiguo. Por favor. Caramba. Ya. La química orgánica como ciencia la conocemos desde más o menos a fines del siglo XVIII, a fines de 1800. Desde 1600, desde la época de Boyle, ¿cómo se llama? Dalton, ya hay esfuerzo por mejorar el estudio de la química. Más o menos la química orgánica como tal trata de más o menos de 1800, a fines de 1800. Se hicieron varios esfuerzos por aislar y estudiar. Uno de ellos fue Lavoisier, que estudió en detalle, ¿no? E inventó la balanza de precisión y pudo estudiar la composición de las sustancias químicas. 1769-1786, el alemán Schell, que vivió en Suecia, aisló diversos compuestos orgánicos, lo aisló, lo purificó y lo estudió, ¿ya? Boticario, Schell. Lavoisier, este es uno de los que más ha contribuido, Susi, por favor, al desarrollo de la química orgánica. Es del libro. Ya. En 1807, Berzelius designó por primer nombre de compuesto orgánico. Entonces el nombre de orgánico se debe a este científico, Berzelius. 50. Ya. Este señor también al mismo tiempo contribuyó con la teoría, les hablé de la teoría de la fuerza vital. Tenía esa teoría en ese tiempo donde se afirmaba que los compuestos orgánicos solo podían ser creados por otro ser viviente, organismos vivientes, siendo imposible sintetizarlo o así convertir materiales inorgánicos en una criatura viviente. Ellos decían, no, solamente es obra de Dios. Con el tiempo se demostró lo contrario, ¿ya? Uno de los casos más citados y controvertido fue este experimento de Federico Wöhler, que calentando cianato de amonio lo transformó en urea. Entonces se desechó, ahorita viene, se desechó la teoría de la fuerza vital. En 1811 a 1831, varios científicos, varios químicos, entre ellos Lavoisier, Gay-Lussac, Thénard, Dumas, Berzelius, Levy, investigaron por su cuenta una serie de compuestos orgánicos, lo estudiaron, lo caracterizaron, ¿no? Ellos entran en la gran historia de los compuestos orgánicos. Hay un apartado en la Enciclopedia Británica que habla de la línea del tiempo de la química orgánica. Sería bonito que ustedes lo vean, la línea del tiempo de la química orgánica, el compuesto orgánico. Ahí ven en el tiempo cómo se desarrolló y cómo contribuyeron cada uno de estos científicos al desarrollo de la química orgánica. A fines de 1800, dice aquí a mitad del siglo XIX, ya estaban suficientemente desarrollados los métodos analíticos, determinaron sus elementos y la composición. Ya, por ejemplo, ya sabían que el alcohol etílico, ya se conocía los isómeros, compuestos que tienen la misma fórmula, pero tienen distintas propiedades. Y ese era un dolor de cabeza de los químicos. ¿Cómo podía haber compuestos que tengan la misma fórmula, es decir, la misma cantidad de átomos, pero uno hierve a 78 y otro hierve a 56 grados centígrados? Era el alcohol etílico, el éter dietílico. Entonces, fue recién a mediados de 1953,
53, 55, por ahí que se desarrolló la teoría de la estereoquímica. Recién se pudo saber los isómeros, que esto se debía a los isómeros, ¿no? Que algo ya antes lo estudió Fischer y otros químicos, ya lo estudiaron, parte de la estructura isomérica. Bien, los químicos de aquel tiempo se enfrentaban a un problema extremadamente difícil. Querían entender las estructuras moléculas orgánicas, pero el único medio que disponían para investigar la estructura eran las técnicas analíticas y las reacciones de transformación. No había el suficiente desarrollo de las técnicas analíticas. ¿Ah, calculadora también? No, yo di cambio. ¿Ah? Yo di cambio. Ay, ay. Ya. Señor Kekulé desarrolló bastante, dedujo, es decir, no dedujo, sino contribuyó a dilucidar por qué el benceno tiene estructura cíclica y dobles enlaces conjugados, que en realidad hay otra propiedad que se llama la resonancia, que también era un problema de dolor de cabeza, ¿sí? Contribución de este señor Kekulé. Van Hoff y Lebel también contribuyeron a modelos tridimensionales ya al estudiar la química espacial, ¿no? Van Hoff, Lebel, Jules von Liebig, varios químicos en aquella época. Bueno, fue ya a finales de 1800, comienzo de 1900. Bien, hoy vamos a ver características diferenciales. Ya. Características diferenciales de los compuestos orgánicos. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Características diferenciales de los compuestos orgánicos. La diferencia entre los compuestos de carbono con los otros compuestos que no son de carbono. Los compuestos orgánicos, los que no son orgánicos. ¿Ya? Hay mucha diferencia. Y cómo reconocerlo, cómo estudiarlo, cómo diferenciarlo. Estas son algunas diferencias, ¿no? Uno, los compuestos orgánicos están formados por un escaso número de átomos. Les decía, los compuestos orgánicos principalmente tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, ¿sí? En los 4 primeros, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y otros en menor proporción. En cambio, los inorgánicos tienen el resto de la tabla periódica. Son más de 100 elementos. Pero los orgánicos tenemos un escaso número de átomos. Pocos átomos. 2. Los compuestos orgánicos son menos estables que los inorgánicos. Y los inorgánicos son mucho más estables. ¿A qué se refiere? Cuando uno lo calienta, se descomponen. Se descomponen con facilidad los orgánicos, ¿no? En cambio, los inorgánicos no se descomponen. Por ejemplo, a ver, un material sólido, un compuesto orgánico, un acetato de sodio. Nosotros lo calentamos a unos 180 grados y ya se hace líquido. A ver, caliente una piedra que es silicato de sodio. A partir de 900, 1000 grados recién se hace líquido. Es decir, los orgánicos se descomponen a baja temperatura, en cambio los inorgánicos a altas temperaturas. La mayoría de los compuestos orgánicos son combustibles. ¿Qué significa? Que arden en presencia de oxígeno. ¿Ah? Los compuestos orgánicos se queman con facilidad, otros pueden ser inflamables o explosivos. Es decir, la mayoría de los compuestos orgánicos son combustibles, arden en presencia de oxígeno. Los inorgánicos, hay unos cuantos que son combustibles, otros que no. Los compuestos orgánicos sólidos en general tienen menor punto de fusión y los líquidos menor punto de ebullición comparado con los inorgánicos. Tienen menor punto de fusión, menor punto de ebullición. Los orgánicos tienen menor que los inorgánicos. 5. La mayor parte de los compuestos orgánicos se disuelven en disolventes orgánicos. Esto es debido a una propiedad que se llama la polaridad. Los compuestos orgánicos generalmente son apolares, poco polares. Hay algunos cuantos que son polares, ¿no? Pero la mayoría son apolares. Por lo tanto, se disuelven en disolventes apolares también, como bencinete y cloroformo. En cambio, los inorgánicos principalmente tienen como disolvente al agua. El agua es el disolvente universal, tanto de orgánico como inorgánico, pero principalmente disuelve a los inorgánicos.
Los compuestos orgánicos presentan el fenómeno de la isomería, que algunos que otros raros compuestos inorgánicos tienen este fenómeno de isomería, ¿ya? Iso significa igual, menos parte, es decir, compuestos que tienen la misma cantidad y clase de átomos, dos o más compuestos que tienen la misma cantidad y clase de átomos, pero tienen distintas propiedades. En cambio, esto casi no se observa en los inorgánicos. Bien, entonces son 6. A veces se suele preguntar en el examen 2 o 3 propiedades, nomás aquí tienen 6 características diferenciales, ¿no? 2 o 3, indique 2 o 3 características diferenciales del compuesto orgánico respecto a los inorgánicos. Bien, importancia del estudio de la química orgánica. La química orgánica, bueno, hay una cosa, importancia en la actividad profesional y otro en la vida humana. La química orgánica es tan importante en todos los aspectos que estamos relacionados todo el tiempo con ellos, con los compuestos orgánicos. Por ejemplo, todos los plásticos son compuestos orgánicos, que antes no existían, el hombre los ha creado, sí. Los pigmentos, la mayoría de pigmentos son compuestos orgánicos, los perfumes, los cosméticos, los medicamentos, los aditivos alimentarios, los combustibles, los materiales de construcción, por ejemplo, el plastofor, qué sé yo, materiales de química, lubricantes, fibras, telas, tejidos, polímeros, pesticidas, fertilizantes, bueno, un montón de compuestos que estamos relacionados constantemente son compuestos orgánicos. Entonces, en la vida diaria estamos relacionados con compuestos orgánicos. Aquí en la imagen podemos ver bolsa de plástico, pastillas, las cápsulas son gelatina, son compuestos orgánicos. Botella de plástico, los plásticos son compuestos orgánicos. Todo el tiempo estamos relacionados con compuestos orgánicos. La principal fuente natural de compuestos orgánicos son los derivados del petróleo. La mayoría de los compuestos orgánicos que conocemos, ya sea color, pigmentos, una pintura, aceite o pintura natural, son derivados de compuestos orgánicos. Los plásticos son derivados de compuestos orgánicos. ¿Ya? Los medicamentos son compuestos orgánicos, los aditivos químicos son compuestos orgánicos, estamos todo el tiempo relacionados con compuestos orgánicos. Los productos naturales, de compuestos orgánicos, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, hormonas, son compuestos orgánicos que tienen actividad fisiológica en los seres vivientes, sí. Muchos medicamentos que utiliza el hombre en enfermedades para aliviar los dolores, los perfumes, los colorantes de origen metal, son compuestos orgánicos. Hay profesiones en las cuales la actividad está relacionada constantemente con manejo de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, tales como esas profesiones, ingenieros químicos, licenciados químicos, bioquímicos, farmacéuticos. Todo el tiempo estamos relacionados con compuestos orgánicos. La jeringa para sacar es con plástico. Los colorantes para colorear las paredes celulares de los microorganismos, las bacterias, que sí son compuestos orgánicos. Los reactivos químicos que utilizamos en el laboratorio para reconocer proteínas, reconocer metabolitos, son compuestos orgánicos. Si todo el tiempo estamos relacionados con compuestos orgánicos, por lo tanto se justifica estudios bien detallados y profundos de la química orgánica en esta área de que tiene que ver con la química. Como bioquímicos van a utilizar todo el tiempo compuestos orgánicos y su formación profesional va a depender mucho del conocimiento de compuestos orgánicos porque van a estar relacionados todo el tiempo con estos compuestos orgánicos. Aquí vemos, por ejemplo, un laboratorista, aquí materiales de laboratorio, todo el colorante son compuestos orgánicos. Aquí materiales, el CD, las botellas de plástico, qué sé yo, las jeringas, los tubitos de ensayo, son compuestos orgánicos. Diferentes clases de compuestos orgánicos, pero son compuestos orgánicos. Hay un montón, más de 100 clases de plástico, son compuestos orgánicos, diferentes clases de compuestos orgánicos. Entonces, todo el tiempo estamos relacionados con compuestos orgánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un aerosol que el pack, el envase de compuestos orgánicos, las pastillas son compuestos orgánicos, como los medicamentos, ¿no? El sistema de nebulización, una pelota de fútbol, ahora antes era de cuero, pero el cuero son proteínas, ahora es sintético, compuesto orgánico. El lápiz labial es compuesto orgánico, los pigmentos son compuestos orgánicos, hay vajillas de compuesto orgánico, bueno, prácticamente estamos relacionados con compuestos orgánicos.
Bueno, les voy a pasar el enlace para pasarle video que vean el problema del plástico en la contaminación del planeta. El plástico es un compuesto orgánico muy utilizado por el hombre, pero ahora tanto se ha utilizado que es problema de contaminación, ¿no? Y otro avance en química orgánica de los materiales, nuevos materiales en química orgánica, por ejemplo, el grafeno es un nuevo material derivado más o menos del grafito, pero que se emplea en las pantallas de pantallas flexibles de televisores, de celulares, qué sé yo, y un montón de aplicaciones del grafeno. Un nuevo compuesto orgánico de producto del estudio del avance en la química orgánica. Bien, hasta ahí un poquito de historia y estudio de la importancia química orgánica. Empezamos. Modelos atómicos. Modelos atómicos. Modelo es una descripción de algo que no lo vemos, pero mostramos cómo sería, ¿ya? Por ejemplo, un modelo de una persona es un maniquí. Cuando venden tela, cuando venden una ropa, ven maniquí. ¿Qué representa el maniquí? Modelo de una persona, ¿no? Más o menos una persona es así, ¿ya? Cuando hacen un edificio, para hacer un edificio, hacen un modelo de una maqueta. ¿Cómo es el edificio? Entonces, el modelo atómico es una representación física de cómo sería el átomo, porque el átomo no se lo ve. Ni con el microscopio más potente se puede ver el átomo. No se lo ve. Entonces, nosotros los químicos trabajamos sobre cosas que no vemos, pero que interpretamos en función de sus propiedades. Y para ello es útil representarse cómo sería el átomo. Entonces, los modelos atómicos son representaciones físicas de cómo sería el átomo. ¿Qué es el átomo? Por definición, la parte estructural más pequeña de la materia que mantiene su identidad y sus propiedades. ¿Ya? Bien, el concepto, la palabra átomo, el concepto de átomo como unidad básica ya fue desarrollada hace 400 años antes de Cristo. Había una corriente filosófica, la corriente atomista, cuyos principales exponentes eran Demócrito de Abdera, Leucipo y Epicuro, los tres principales exponentes de esta teoría, la teoría atomista. Ellos sostenían que todo lo material, todo lo que existe en la naturaleza estaba formado por pequeñas partículas llamadas átomos. Entonces, ellos inventaron la palabra átomo hace 400 años antes de Cristo. Esa palabra átomo significaba indivisible, que no puede dividirse en otras partículas más pequeñas todavía. Hasta cierto punto, tenían razón, hasta cierto punto. Ahora ya sabemos que el átomo sí se puede fraccionar en pequeñas cantidades, pero ya no mantiene su identidad. Al partirse ya no es átomo, es pedacito de átomo. Sabemos que los átomos están formados por otras partículas más pequeñas todavía, que los protones, los electrones, los neutrones y otras más, ¿no? Entonces, en parte estaban equivocados porque decían que no se podía dividir. Ahora sabemos que sí se puede dividir, pero ya no es átomo, ¿no? Ya pierde su identidad como tal. La materia no podía dividirse indefinidamente, por lo cual debía existir una unidad o bloque indivisible e indestructible, que se llamaba átomo, ¿ya? Después, fíjense, 400 años antes de Cristo a 1600 después de Cristo, pasan 2000 años. Después de 2000 años, este señor Robert Boyle publicó una versión nueva del atomismo. Robert Boyle estudió los conceptos antiguos de los filósofos griegos y, bueno, y publicó una nueva versión del atomismo, ¿ya? Como un nuevo concepto del átomo. Pero tuvo que pasar 2000 años, tanto tiempo, ¿no? Bueno, después del modelo de los atomistas de Demócrito, Leucipo, Epicuro, qué sé yo, eso solo sirve de historia, ¿no? Ya pasó. Viene el modelo atómico de John Dalton, un químico inglés, ¿ya? Que en 1800 publicó su teoría atómica en base a sus investigaciones. En la época de Dalton no se conocían los símbolos, se conocían unos 14, 15 elementos
y se sabía que el aire estaba formado por oxígeno, nitrógeno, el agua, oxígeno, hidrógeno, pero no se tenía un símbolo para el hidrógeno, para el oxígeno. Cada uno se inventaba un símbolo. Por ejemplo, John Dalton en esa época para el oxígeno lo escribía así. Ese era el oxígeno para John Dalton. Así y así. Ese era el oxígeno para John Dalton. Había el oro, la plata, habían otro, lo simbolizaba por simbolitos que, bueno, él se ideaba para distinguirlo entre un átomo y otro átomo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la teoría de John Dalton? Dice, los átomos son partículas individuales de materia que no pueden subdividirse, parecido a la teoría de los atomistas, ¿no? No puede subdividirse por ningún proceso conocido. Ahí estaba equivocado. Los átomos son indestructibles, resisten cualquier fuerza conocida. Los átomos se componen de una sustancia elemental iguales en tamaño, masa, es decir, todos los átomos son iguales, mentira. Hay átomos grandes y átomos pequeñitos, ¿no? Los átomos de diferentes sustancias simples como el oxígeno, el carbono, difieren tamaño y masa de otras cualidades. Los átomos, incluso, por ejemplo, decían que habían átomos de agua. Mentira. El agua es una sustancia compuesta que está formada por dos clases de átomos. La combinación química sucede cuando diferentes átomos se unen en proporciones numéricas simples. En eso tenía razón, es parte de su investigación de John Dalton. Bueno, en 1800 Dalton publica su teoría y con los avances de esa época estaba más o menos acorde con los avances químicos de la época, ¿no? En 1880, casi 100 años después, William Crookes, este señor, realizando experimentos con la electricidad, descubrió que los rayos catódicos, es decir, los rayos negativos, en un tubo de carga de gas a baja presión, los rayos catódicos eran partículas cargadas negativamente. Encontró los electrones. O sea, eran repelidos por cargas negativas y atraídos por una placa cargada positivamente. Ya se hacía experimentos con cargas eléctricas y encontró que los electrones eran formar parte del átomo. En 1886, Goldstein, también un tubo un tubo de descarga, encontró los rayos canales. Los rayos canales estaban cargados positivamente. Ya se descubrió el protón. Aunque no le pusieron ese nombre de protón, pero ya encontraron que habían carga positiva y carga negativa dentro del átomo. En 1895, cerca de 1900, Röntgen descubre los rayos X, que eran los neutrones, pero no tenía idea todavía que eran parte de los neutrones, ¿no? Becquerel descubre la reactividad, que es una propiedad del núcleo atómico, ya junto con Peter y Marie Curie. Thomson, en 1897, investigando en tubos catódicos, estudia la relación carga-masa de los electrones. En 1900, Millikan descubre la relación descubre con más precisión la carga del electrón, la carga eléctrica del electrón. William Wayne, cerca de 1898, descubre la relación carga-masa del protón. Rutherford, 1918, ya en el siglo pasado, demostró que el protón es componente del núcleo atómico, realizando bombardeos en una línea de oro a bombardear oxígeno, transformaba el nitrógeno en oxígeno y el helio en hidrógeno. Ya hacían reacciones nucleares. Después del modelo de Dalton viene el modelo de Bohr. En 1930, este señor Niels Bohr, que es holandés, describió su teoría atómica, que era el modelo atómico de Bohr. 1932, Chadwick, otro, descubrió el neutrón. Fíjense, en 1932 recién se completa más o menos el estudio del átomo. Aquí vemos los tres modelos atómicos. Este modelo de Thomson, en 1895, fíjense, 1932. 1895 Thomson puso este modelo de pudín de pasa, donde creía que el átomo era como una jalea y los electrones estaban con unas pasas encima de esa jalea. ¿Ya? Eso creía Thomson. ¿Ya? Después de Thomson viene el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford dice que en el centro están los núcleos. Todavía no se conocían los neutrones. En el centro está el núcleo y afuera dando vueltas en los núcleos están los electrones. Más o menos se acercaba.
acerca del modelo de Rutherford. Después, en 1913, viene el modelo de Bohr. El modelo de Bohr dice que estos electrones, si bien están girando afuera, giran en órbitas discretas, a una distancia discreta. Esas órbitas se llaman niveles de energía. Bueno, vamos acercando un poquito más todavía al modelo atómico. 1913, Niels Bohr propuso su modelo, que es una modificación del modelo anterior de Rutherford, donde indica que los electrones ocupan órbitas en ciertas regiones, ¿no? Sommerfeld indicó que estas órbitas no son siempre circulares, sino también órbitas elípticas. Llegamos al modelo atómico actual, el que nosotros consideramos que es el más correcto en base a las últimas investigaciones. El modelo atómico actual se desarrolla entre 1920 y 1930, que queda culminado en 1945 con la explosión de la primera bomba atómica. ¿Ya? En Hiroshima ya se hizo estudio a nivel núcleo atómico. Pero este modelo atómico actual no es obra de un solo científico, sino hay varios: Schrödinger, Max Planck, de Broglie, Pierre Curie, Maxwell, Wolfram, Pauli, Dirac, Einstein, Fermi y otros más. Muchos contribuyeron al modelo atómico actual. ¿Ya? Se desarrolla en 1920 y 1930, pero culmina en 1945, más o menos. Cuando este señor, que se llama... Ay, me he olvidado su nombre. Más atrás está. Rutherford, este señor Ernest Rutherford, desarrolla una longitud de onda para indicar que los electrones estaban girando alrededor del núcleo en orbitales discretas, ¿no? Y además encontró que el núcleo atómico el modelo atómico actual postula que el átomo está formado por dos partes básicas. En una nuclear, en el núcleo se encuentran protones y neutrones, y en la parte externa los electrones. Los electrones se mueven en órbitas especiales y en el núcleo es inmóvil, pero vibra. Al vibrar, el núcleo genera radiactividad. Bien. Vamos a ver algunas propiedades del núcleo. Después vemos el estudio de la envoltura atómica. En el núcleo atómico. En el núcleo atómico se encuentran las partículas nucleares. Las partículas nucleares son habitantes del núcleo. Entre ellos se encuentran dos, las principales, que es el protón y el neutrón. Son casi iguales en tamaño, pero el protón tiene carga eléctrica, el neutrón no tiene carga eléctrica. En masa son muy similares, son partículas pesadas comparadas con el electrón. Tienen casi 2000 electrones equivalen a un protón, a un neutrón. Son muchísimo más pesados, por lo tanto, en el núcleo atómico se concentra el peso, la masa del átomo. ¿Ya? Bien. El núcleo es pequeño en comparación del volumen total del átomo. El núcleo es pequeñito y el volumen lo hacen los electrones, que hacen el tamaño total del átomo, ¿no? Pero son muy pesados. Es decir, los protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, los protones tienen carga positiva. Bueno, hay este modelo de núcleo atómico, que tenemos las partículas protones y los neutrones, es para los químicos. Las reacciones químicas se dan a nivel de electrones y del último nivel, del nivel del electrón más externo. Los físicos fraccionan el núcleo. Para los físicos hay otro modelo de núcleo, el modelo atómico. Los físicos han encontrado que tanto los protones como los neutrones están formados por otras partículas más pequeñas que se llaman quarks. Hay tres tipos de quarks. Aquí lo tenemos: los leptones, los quarks y los bosones. Forman parte de los fermiones forman parte de las partículas nucleares del núcleo. ¿Ya? Fíjense, un neutrón tiene dos quarks y un muón. Entonces, para los físicos, han fraccionado el núcleo atómico, han fraccionado los protones, han fraccionado los neutrones y han encontrado que están formados por otra partícula más pequeñita, llamado los leptones, los quarks y los bosones.
En cambio, los electrones, hay variantes de electrones. Están los neutrinos y están los fotones, están los electrones. Entonces, eso es para los físicos. Los químicos, solamente las reacciones químicas se dan a nivel de electrones, no a nivel de núcleo. Por lo tanto, no nos interesa, nunca fraccionamos un núcleo. En cambio, los físicos, bombardeando con neutrones al núcleo, lo fraccionan en partículas más pequeñitas. ¿Ya? Ahí tenemos el modelo estándar. El modelo estándar para los físicos, dice, ¿no? La materia. Bueno, hay dos clases de materia que responde al postulado de Pauli y otro que no responde al postulado de Pauli. ¿Ya? Las partículas, el principio de exclusión de Pauli. Las que no están sujetas al principio de exclusión de Pauli son los bosones, y las que sí están sujetas son los fermiones. Aquí están los bosones y los fermiones. Dentro de los fermiones están los quarks y los leptones. ¿Ya? Pero ese es el modelo para los físicos. Ahí indica las características, tanto leptón, bosón, el gluón. El gluón son los que mantiene firme, sujeta a los neutrones con los bosones, a los leptones, con los quarks, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos tienen carga negativa o positiva, más bien. Ustedes saben, por principio de la física, carga positiva con carga positiva se repele. Entonces estarían repeliéndose constantemente. ¿Y quién los mantiene unidos? Son los gluones. ¿Ya? Gluón mantiene unido a estas partículas con carga que si no se estarían repeliendo. Bien, más adelante se descubrió la estructura interna de los protones y neutrones, que están compuestas por un montón de otras partículas, los bosónicas, los friones, gluones, fotones, un montón de otras partículas. Aquí, por ejemplo, estructura un protón, tenemos 2 bosones y un gluón. ¿Sí? Hay 6 clases de quark. Le han puesto estos nombres up en inglés, ¿no? Up, que significa arriba, down, que significa abajo, bottom, que significa atrás, top, que significa la tapa, strand, que significa extraño, charm, que significa encanto, ¿no? Para diferenciarlos, los tipos de quark, son 6 tipos de quark. ¿Eh? Y lo que mantiene el quark y el antiquark son los gluones. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es parte de la física nuclear que estudian los físicos, ¿no? Están los bosones, fermiones, mesones, los que responden y no responden al sujeto al principio de exclusión de Pauli. Bueno, para nosotros, para los químicos, seguimos con el modelo estándar del átomo, que está formado por electrón, protón y neutrón. El protón, el electrón en la envoltura y el protón y el neutrón en el núcleo. Aquí tenemos las características principales del símbolo. Masa, pueden ver en masa, tanto el protón como el neutrón tienen la misma masa. 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ya? Pero en el protón con el neutrón. Pero en carga eléctrica, el neutrón tiene 0 carga eléctrica y el protón tiene 1,61 por 10 a la menos 19. Que es igual a la carga del electrón. La carga del electrón con la carga del protón son exactamente igual, pero en masa no son igual. El electrón 10 a la menos 31. ¿Cuántas unidades de diferencia? Menos 27 a menos 31, 4 unidades de diferencia. Significa que son 1000 veces más pesado el protón que el electrón. En carga son iguales, tienen la misma carga, la relación de carga son iguales, pero en masa los protones son, esto es un estudio que ha hecho Millikan, 1836 veces más pesado un protón que un electrón. Y por lo tanto, la masa se concentra en el núcleo y la carga es igual, ¿no? Entre el protón y el electrón. Tiene igual carga. Bien, vamos a ver algunas propiedades del núcleo atómico. Empezamos con el número atómico. Se simboliza con Z, número atómico, y representa el número de protones, que es igual al número de electrones que tiene un átomo neutro. Todos los átomos antes de reaccionar son neutros. Después de reaccionar ya depende del tipo de enlace que forma. Algunos se cargan positivamente, otros se cargan negativamente, otros comparten electrones, dependiendo del tipo de enlace que forman. Entonces, Z representa el número de electrones y el número de protones.
que tiene un átomo. Es igual, ¿no? Son igual. Número de electrones igual número de protones. Un átomo neutro. La tabla periódica está ordenada en forma creciente de números atómicos, empezando por el más pequeñito, que el hidrógeno. Después sigue el helio. El hidrógeno es número 1. El helio número 2. El berilio número 3. El litio número 4. El boro número 5. Carbono número 6. Nitrógeno número 7. Oxígeno número 2. Y así van. 1 que tiene un electrón, un protón. 2 tiene 2 electrones, 2 protones. Y así sucesivamente. La tabla periódica, no sé si tenemos una tabla periódica por ahí. Parece que hemos terminado. A ver. No, no hay la tabla periódica. Bien, bueno, pero la tabla periódica está organizada en forma creciente de números atómicos. Desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 119. ¿Sí? Otra propiedad importante del núcleo es el peso atómico. Se simboliza con A. Masa atómica o peso atómico se simboliza con A. Y representa el peso de los neutrones más el peso de los protones. Ese es el peso del núcleo. Estos dos, protones y neutrones, se encuentran en el núcleo. El peso del núcleo. Porque ya hemos dicho, los electrones son livianísimos. Es comparar un piojo con un chancho. El chancho es el protón y el piojo es el electrón. ¿Ya? Entonces, los electrones son livianísimos comparados con el protón. Importante la notación nuclear. X, la notación nuclear, X el símbolo, aquí hay A el peso atómico y aquí hay Z el número atómico. Por ejemplo, para el litio, el símbolo de litio, su número atómico es 3 y su peso atómico es 7. De ahí describimos uno de los isótopos de litio. De ahí describimos su estructura. Este Z igual a 3, Z igual a 3 significa que tiene 3 electrones y 3 protones, y A, que vale 7, su peso atómico es 7. ¿Ya? Entonces, la estructura del litio va a ser, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 3 electrones porque su número atómico es 3. ¿Cuántos protones tiene el litio? Tiene 3. ¿Por qué? Porque su número atómico es 3. ¿Cuántos neutrones tiene el litio? El A es igual a protones más neutrones. Si tiene en total 7 y tiene 3 protones, ¿cuántos neutrones tiene? 4. Neutrones igual a 4, porque 4 más 3 se hacen 7. 4 más 3 se hacen 7. Pónemelo a cargar, Quique, por favor. Ahí está. Pónemelo a cargar, Exitón. Ya. Entonces, 4 más 3, 7 es igual al peso atómico. Puede ser los protones para ser neutrones. O sea, 7 menos 3 igual a 4, la cantidad de neutrones. ¿Sí? Entonces, es importante la notación nuclear que indica esto. El símbolo Z y A. Z, número atómico, y A, el peso atómico. Bien. Decía, la tabla periódica está organizada en forma creciente en números atómicos. Por ejemplo, el carbono 612, ¿qué significa? Que tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. ¿Por qué? La suma de protones más neutrones tiene que dar 12. Desde aquí. Y tiene 6 protones, entonces va a quedar 6 electrones. Bien. Vemos otro ejemplo. El sodio. El sodio dice que tiene 11 electrones, 11 protones, 11 protones, 11 electrones y su peso atómico es 23. O sea, 23 menos 11 queda 12 neutrones. Tanto así que los protones más neutrones tienen que dar 23. 11 más 12 da 23, ¿no? ¿Sí? A ver. Para el cloro. El cloro 17 tiene número atómico 17 y peso atómico 35. ¿Qué significa? Que tiene 17 protones, 17 electrones y 35 menos 17 es 18 neutrones.
Tanto así que protones más neutrones tienen que darme 35. 18 más 17, 35. Bien. Otra propiedad del núcleo son los isótopos. Iso significa igual. Topo, lugar. Isotopo, ¿no? Iso igual, topo, lugar. Son elementos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica, pero varían en el peso de los mismos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, se conocen 4 clases de hidrógeno. Cada clase de hidrógeno tiene su propio nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el protio, el deuterio, el tritio y el hidrógeno cuaternario. Son variedades de hidrógeno. Todo se lo pone dentro de la misma casilla del hidrógeno, por eso es iso igual, ¿no? ¿En qué varían estos isótopos? Varían en los números de neutrones que tienen. Fíjense, todos tienen Z1, que significa que todos tienen un protón y todos tienen un electrón. Un electrón y un protón. Toditos tienen un protón y un electrón. ¿En qué varían el número de neutrones? El protio no tiene neutrones. El deuterio tiene un neutrón. Fíjense, aquí está el protio, un protón y un electrón nada más. El deuterio ya tiene el núcleo, ya te aparece un neutrón. El tritio tiene 2 neutrones. Fíjense, aquí aparecen 2 neutrones. El núcleo más pesado, no tiene 3 partículas pesadas. El deuterio tiene 2 partículas pesadas. El protio tiene un protón, una sola partícula pesada. Y el hidrógeno cuaternario, H4, tiene 3 neutrones. Ese es pesadísimo. Pero ese hidrógeno cuaternario no es natural, no existe naturaleza. El hombre lo ha inventado, lo ha fabricado para hacer la bomba atómica, bomba de hidrógeno. ¿Ya? Y es artificial, pero ya se ha obtenido el nitrógeno cuaternario. Hay 4 clases de hidrógeno y a todito se le llama hidrógeno, pero hay 4 clases, uno más pesado, otro menos pesado, ¿no? Entonces, eso es la isotopía, una propiedad de los elementos que unos tienen más nitrógeno, más pesado, y otro menos nitrógeno, menos pesado. Por ejemplo, el cloro. El cloro, hay 2 clases de cloro. Un cloro 35 y un cloro 37. 1735 y 1737. El 1737 es más pesado, tiene 2 neutrones más que el 1735. ¿Ya? Tiene 2 neutrones más pesados. Pero el 35 tiene en la abundancia de la Tierra 77,2 y el 37 22,8 es menos abundante, pero existe nomás. Entonces sacamos un promedio de los pesos atómicos, me sale 35,5. Por eso no es que haya medio neutrón, sino que es un promedio de la existencia en la Tierra de estos 2 isótopos del cloro. Isóbaros. Isóbaros, iso igual bar peso. Son elementos que por casualidad tienen igual peso atómico. Por casualidad tienen igual peso atómico. Sin embargo, tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, el níquel 2859 tiene el mismo peso que el cobalto 2859, tiene el mismo peso atómico, 59 y 59. Son 2 elementos diferentes, níquel y cobalto. El níquel tiene 28 protones, 28 electrones y 31 neutrones. Fíjense, el cobalto tiene 27 protones, 27 electrones y 32 neutrones, todo totalmente diferente. Pero por casualidad, la suma de protones más neutrones es igual que la suma de protones más neutrones que en el caso del níquel, ¿no? El cobalto, en el caso del igual níquel. Por eso son isóbaros, igual peso. ¿Ya? Hay esos elementos isóbaros. Bueno, con eso terminamos la clase número 1. Mañana entramos a la clase número 2, que estudiamos la envoltura atómica. Entonces, les decía, el día lunes que viene dan examen de nomenclatura. Ya la auxiliar me ha pedido esta semana para que estudien nomenclatura. ¿Ya? No sé si se habrá comunicado con ustedes, me dijo que lo meta al grupo para que se comunique cuando van a pasar clase. ¿Se ha comunicado o no? No, todavía. No, Lice. Seguramente hoy se va a comunicar entre hoy y mañana. ¿Ya? Nadie. Nos vemos mañana. Lice, ¿va a pasar la diapositiva? Sí, y las clases de laboratorio empezamos el miércoles con el grupo C3. El viernes con el 1 y 2. Es presencial, el laboratorio es presencial. Hay que ir con guardapolvo manga larga, ¿ya? Y con la guía de laboratorio. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. No se olvide de mandar el modelo de examen. Ya, ahorita.
Listo.